multipolar agonista, porque justamente yo voy a mostrar que, a argumentar de que sí, es posible, pero a condición de pensar la democracia bajo varias formas posibles. Bueno, es un placer haber podido aceptar la invitación de Cristina. Es cierto que nos conocemos desde mucho tiempo. Mejor no indicar cuánto tiempo porque no nos va a rejuvenecer eso. Bueno, en realidad lo que voy a hacer en esa conferencia es tomar en una dirección un poco diferente el argumento en defensa de un mundo multipolar que yo he destacado en varios de mis libros previos. En esa presentación quiero examinar cuáles son las consecuencias de mi abordaje agonístico con respecto de la democracia en un mundo multipolar. Pero imagino que yo no puedo esperar que todo el mundo esté familiar, salido con mi pensamiento, entonces, para que ustedes tengan la posibilidad de comprender, ¿está bien? ¿Sí? De comprender. ¿No se escucha? A ver, pero no hay que ponerlo demasiado. Bueno, entonces sí, para que ustedes tengan la posibilidad de comprender las premisas de mi argumento, comenzaré por delinear brevemente los hilos básicos de la problemática y del enfoque teórico que informa mi reflexión sobre lo político. Esa reflexión ha sido primero elaborada en un libro al cual se hizo referencia Cristina, Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia, que escribí juntamente con Ernesto Laclau. En este libro argumentamos que hay dos conceptos que se necesitan para entender lo político. Son, por una parte, antagonismo, por la otra parte, hegemonía. Ambas nociones apuntan a la necesidad de reconocer la dimensión de la negatividad radical que se manifiesta en la siempre presente posibilidad del antagonismo, que impide la totalización final de la sociedad y que cierra la posibilidad de una sociedad más allá de la división y del poder. Eso es importante para mi argumento en un momento. O sea, la idea de que pueda haber una sociedad donde ya no haya poder, donde ya no haya división, es una cosa que es inconsistente teóricamente, no es posible eso. Entonces, eso se refiere a la cuestión justamente de la necesidad de reconocer el carácter ineradicable del antagonismo. Ambas nociones, tanto la noción de antagonismo como la noción de hegemonía, requieren afrontar la falta de un fundamento final y la indecidibilidad que permea todo orden. Eso significa, en nuestro vocabulario, reconocer la naturaleza hegemónica de cualquier clase de orden social y visualizar la sociedad como el producto de una serie de prácticas cuyo propósito es tratar de establecer un orden, pero un orden que va siempre a ser precario y capaz de ser transformado, porque es un orden que siempre es un orden contingente. Llamamos prácticas hegemónicas a las prácticas de articulación a través de las cuales se crea ese orden dado, ¿no? Un orden es creado siempre a través de prácticas hegemónicas. Y también a través de esas prácticas se fija el significado de las instituciones sociales. Y también, utilizando la palabra de Antonio Gramsci, es lo que va a definir el sentido común a un momento determinado. Cualquier orden, entonces, por lo tanto, es la articulación temporal y precaria de prácticas contingentes. Eso, la cosa de contingencia es muy importante en nuestra problemática. Eso es decir que las cosas siempre podrían ser de otra manera y que todo orden está predicado sobre la exclusión de otras posibilidades. Es que no hay ningún orden natural, no hay ningún orden que sea el desarrollo de especie de lógica que siga leyes de la historia.
Eso también es muy importante para nuestro argumento. Y entonces eso hace hincapié sobre el hecho que siempre todo orden es la expresión de una configuración de relaciones de poder particulares. Lo que en un momento dado se acepta como siendo el orden natural, junto justamente con ese sentido común que acompaña el orden, nunca es la manifestación de una objetividad más profunda que sería exterior a las prácticas que constituyeron el orden. Todo orden es, por lo tanto, susceptible de ser transformado por prácticas contrahegemónicas que van a intentar desarticular un orden dado para instalar otra forma de hegemonía a través de la rearticulación de elementos. Bueno, esos son uno de los temas de hegemonía y estrategia socialista, los que son importantes para el argumento que voy a desarrollar acá. En libros posteriores, el retorno de lo político, la paradoja democrática y en torno a lo político, he desarrollado esa reflexión sobre lo político, entendido como la dimensión antagonista que es inherente a todas las sociedades humanas. Y por eso he propuesto distinguir entre lo político y la política. La política, entonces, lo político se refiere a la dimensión de antagonismo, la política se refiere al conjunto de prácticas, discursos y instituciones a través de las cuales se va justamente tratar de instalar un orden específico, de organizar la coexistencia humana, pero en condiciones que siempre son potencialmente conflictivas porque son afectadas por esa dimensión de lo político. Bueno, también he argumentado en esos libros que la negación de esta dimensión de lo político, ¿no?, la dimensión del antagonismo, es lo que impide a la teoría liberal democrática visualizar la política de una manera adecuada. Ciertamente no puede hacerse desaparecer lo político en su dimensión antagónica por simplemente negarlo, desear de alejarlo, que es justo el típico gesto liberal. Porque eso lleva a la impotencia. Una impotencia que me parece que caracteriza el pensamiento liberal cuando está confrontado con la emergencia de antagonismos y de formas de violencias que, de acuerdo a su teoría, pertenecen a una época pasada en la que la razón no había conseguido controlar las pasiones supuestamente arcaicas, porque ellos evidentemente tienen una visión como de la historia, como un desarrollo, como eso de la modernidad y todo, como un desarrollo, claramente la posición que uno encuentra en Habermas, por ejemplo, hay una evolución moral y racional de la humanidad, pero las pasiones es algo que puede haber pertenecido a un mundo premoderno, pero hoy en día uno puede realmente afrontar las cosas de manera racional. Bueno, una parte importante de mi reflexión ha sido dedicada a la elaboración de lo que he llamado un modelo hedonista de democracia. Y a través de la elaboración de este modelo, mi objetivo era de proporcionar lo que uno podría, siguiendo una expresión de Richard Rorty, llamar una redescripción metafórica de las instituciones liberales. Una redescripción que considero es mejor, más adecuada para aprender lo que está en juego en la política democrática pluralista, una cosa que los modelos de democracia disponibles, por una parte el modelo agregativo y por otra parte el modelo deliberativo, no son, en mi modo de ver, capaces de aprender. Cuando yo hablo de redescripción metafórica, lo que quiero decir acá es que lo que se trata es de decir, bueno, miremos las instituciones de la democracia de esa manera, porque en realidad se trata siempre de interpretaciones. Por ejemplo, el modelo agregativo dice, bueno, la democracia consiste, ellos lo presentan, ¿no? Es una narrativa sobre lo que es la democracia. Consiste, bueno, en primer lugar, en el campo político, los individuos son movidos por sus intereses,
no hay ninguna noción del bien común, iban a votar por los partidos que van a defender esos intereses, ¿no? Y un momento una concepción muy instrumentalista. Y entonces lo que hay que hacer, los procedimientos, es agregar los intereses y encontrar una manera racional de distribuirlos. Perdón, tengo que tomar un poco de agua. El otro modelo, eso es una manera de mirar las instituciones democráticas, de decir, bueno, eso es lo que está en juego. El otro, propuesto por Habermas y John Rawls, los dos grandes teóricos de ese modelo, bueno, con diferencia entre ellos, pero de todas maneras, dicen, no, hay que mirar de otra manera, hay que mirar allá en el campo de la política, ya nos encontramos con gente, ciudadanos, que están movidos por consideraciones de tipo moral, por la cosa del bien común, y entonces lo que hay que hacer es encontrar los procedimientos deliberativos a través de los cuales se va a poder justamente llegar a un acuerdo racional sobre lo que es el bien común. Bueno, yo estoy muy crítica de esos modelos por una serie de razones, porque yo digo que, por ejemplo, es un modelo racionalista, porque en los dos casos, aunque sea de manera diferente, se piensa a la posibilidad de un acuerdo racional, entonces el antagonismo está eliminado. Es un modelo individualista, porque también en los dos casos piensan que se trata de individuos. Bueno, algunos casos son movidos por los intereses, en otro por la consideración de tipo moral, pero siempre son sujetos individuales. Mientras que una de las tesis principales de mi trabajo es decir, en el campo de la política siempre nos encontramos con identidades colectivas. Eso, una perspectiva individualista no es capaz de aprender eso. Y también otro punto importante, esos modelos que no reconocen la importancia de la dimensión afectiva en la política, de lo que mueve los individuos a ser parte de nosotros, a actuar como sujetos colectivos, es justamente la serie de afectos que yo llamo pasiones. Entonces, por eso es que yo digo, no, más bien miremos a las instituciones democráticas de otra manera, y entonces yo digo, básicamente lo digo. Y eso es el objetivo de la democracia agonista, es decir, eso, en realidad, la tarea fundamental para la democracia, una vez que uno reconoce también la ineradicabilidad del antagonismo, es proveer las instituciones que van a permitir que cuando ese conflicto antagonista emerge, entonces no va a tomar la forma de un antagonismo de tipo amigo-enemigo, sino una forma adversarial. Bueno, acá quiero en realidad de forma abreviada realmente explicar cómo sigue mi argumento, ¿no? Una vez que reconocemos la dimensión de lo político, antagonismo, comenzamos a darnos cuenta que uno de los desafíos principales para la política democrática pluralista consiste en tratar de difuminar el antagonismo potencial que existe en las relaciones humanas, de manera a hacer posible la coexistencia humana. Ciertamente la pregunta fundamental no es, como otras teorías como los deliberativos quieren, cómo vamos a llegar a un consenso logrado sin ninguna exclusión. Porque eso en realidad requeriría la construcción de un nosotros que no tenga un ellos correspondiente. Y una de las tesis que defiendo en mi trabajo es que eso es imposible, porque la condición misma de la constitución de un nosotros es la demarcación de un ellos. Entonces, el asunto crucial no es cómo establecer un nosotros sin un ellos, eso es imposible, sino es cómo establecer la distinción nosotros-ellos que constituye, a mi modo de ver, la política, de manera tal que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo. Entonces, por eso digo que lo importante es que el conflicto no tome la forma de un antagonismo, por eso me refiero a un tipo de lucha de modo amigo-enemigo, sino de un agonismo, ¿no? Lucha entre adversarios. La diferencia entre los dos consiste en que en el caso de la lucha de adversarios, no es que hay posibilidad de un acuerdo racional. Los adversarios saben
en la confrontación saben que no hay posibilidad, que nunca se van a poner de acuerdo racionalmente, pero no van a tratar a sus oponentes como enemigos que hay que eliminar, sino, por eso ya hablo de adversarios, para indicar de que reconocen la legitimidad de los oponentes a defender su punto de vista. Dicho de otra manera, hay un marco simbólico común entre esos los adversarios, lo que llamo un consenso conflictual. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Sí, y eso es lo que exactamente ese conflicto conflictual es lo que yo llamo la lucha agonista. Está bien. Bueno, y a eso se refiere justamente la categoría de consenso conflictual, ¿no? Consenso conflictual, que quiere decir es que se necesita un cierto tipo de consenso básico, un consenso que consiste en la que vamos a estar de acuerdo con los principios que yo llamo, es una expresión que tomo de Montesquieu, los ético-políticos, ¿no? Que van a informar la coexistencia humana, en el caso de la democracia pluralista, libertad e igualdad para todos, pero se acepta también que va a haber interpretaciones muy distintas de esos principios, porque podemos decir, sí, libertad e igualdad para todos, pero cuando se trata de definir qué es la libertad, qué es la igualdad y qué es el todos, evidentemente va a haber de acuerdos que son irreconciliables. Entonces, la lucha entre distintas interpretaciones de los conceptos básicos de los valores ético-políticos comunes, eso es la lucha agonista. Y se trata en realidad de lucha hegemónica, ¿no? Porque cada una de esas interpretaciones corresponde a una visión de lo que sería una sociedad buena, y entonces tratar de organizar la sociedad a partir, proyectos de sociedad a partir de esos tipos de valores. Elaborado en los libros al cual he hecho referencia al principio. Y es claro de que al principio yo lo desarrollé en función de un régimen político específico de democracia liberal pluralista, ¿no? Y eso era, cuando hablo de redescripción metafórica, digo, bueno, miremos a nuestras instituciones liberal democráticas de esta manera más bien que de otra. No obstante, pienso que algunos de los aportes de la teoría agonista, por ejemplo, la importancia de ofrecer la posibilidad de formas legítimas agonistas de conflicto, de manera justamente evitar que el conflicto tome la forma antagonista, es una idea que puede ser útil en el campo de las relaciones internacionales. Entonces, por eso es que ahora lo que quiero hacer es ver un poco si esas ideas pueden sugerirnos algunas pistas, tener alguna pertinencia para las relaciones internacionales. Desde luego, la situación en la área internacional, la arena internacional, es hoy en muchos aspectos similar, diría yo, a la concepción que yo he llamado post-política, que es la que encontramos en la política doméstica nacional. Y eso, en términos de post-política, lo presento como se caracteriza por una falta de una lucha agonista, por ese famoso consenso al centro que estuve también criticando en otras charlas y que caracteriza la política democrática en los países avanzados, ¿no? Una situación en la cual no hay finalmente diferencia fundamental entre el centro derecho y el centro izquierda. Eso es lo que llamo post-político. Entonces, bueno, eso es una reflexión que es adecuada para el campo de la política, llamamos doméstica, nacional, pero evidentemente la situación es distinta a nivel internacional, pero hay en realidad ciertas cosas donde se puede establecer analogías. Por ejemplo, desde el fin de la Guerra Fría, hemos estado viviendo en un mundo unipolar, donde existe una ausencia de alternativas legítimas
al orden hegemónico dominante, es decir, a la visión de los Estados Unidos, que consiste la sociedad buena, el neoliberalismo, un cierto tipo de valores típicamente occidentales en su interpretación específica de los Estados Unidos. Eso es la visión hegemónica. Entonces, eso me parece realmente preocupante porque significa que no hay posibilidad de resistencias legítimas a ese orden que se quiere imponer como siendo el orden justo, el orden bueno. Entonces, cuando va a haber resistencias contra esa imposición, esas resistencias no van a encontrar canales legítimos y se tienden tendencia a tomar unas formas muy violentas. Por ejemplo, en torno de lo político, yo sugería de que las nuevas formas de entre comillas, porque me gusta mucho este término, está muy utilizado de manera exagerada, terrorismo de tipo Al-Qaeda, por ejemplo, se explicaban por el hecho de que no había la posibilidad, si uno no quería el orden hegemónico de Estados Unidos, uno estaba presentado como enemigo de la civilización o como bárbaro y no había la posibilidad de decir, no, nosotros queremos otro tipo de orden. Entonces, eso es lo que me pareció realmente que valía la pena ver, donde la falta de un real debate de tipo agonista en el campo internacional, posibilidad de alternativas consideradas como legítimas, había alguna analogía con la situación postpolítica. Y es sobre la base de esa reflexión teórica sobre lo político, que enfatiza las dimensiones del antagonismo, que he criticado a los teóricos que en una variedad de formas han abogado por el establecimiento de una democracia cosmopolita. Desde mi punto de vista, el problema con el enfoque cosmopolita es que en cualquiera de sus formulaciones, porque hay muchísimas formas de cosmopolitismo, en realidad es una cosa muy de moda el cosmopolitismo y cada uno quiere hacer o presentar una forma distinta. Pero en cualquiera de sus formulaciones, me parece, postula la disponibilidad de un mundo más allá de la hegemonía, más allá de la soberanía. En realidad es así como se define en la mayor parte de los casos el orden cosmopolita, donde ya no habrá hegemonía, donde ya no habrá ningún problema de soberanía. Entonces, eso es un orden totalmente unificado, un orden reconciliado. Bueno, eso me parece evidentemente muy problemático, no solamente a nivel teórico, pero también en sus consecuencias políticas, porque eso es de alguna manera negar la dimensión de lo político. Más aún, usualmente esas visiones cosmopolitas se predican sobre la base de la universalización del modelo occidental y por lo tanto no dejan espacio para una pluralidad de alternativas legítimas. Todos aquellos que afirman que el propósito de la política, sea tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que el propósito debería ser de establecer el consenso sobre un modelo único, todas esas visiones terminan cerrando la posibilidad de un disenso legítimo y crean el terreno para la emergencia de formas violentas de antagonismo. Por ejemplo, en el caso de doméstico, en mi trabajo yo he mostrado, yo creo que los hechos recientes en Europa confirman mi diagnóstico, que la concepción postpolítica, consenso al centro, eso era lo que hacía el hecho para el desarrollo de partidos populistas de derecha. Okay, entonces, contrariamente a lo que se presenta como un avance para la democracia, una democracia más reconciliada, una democracia de acuerdos, que ustedes dicen acá en Chile, bueno, eso no me parece en absoluto un progreso, es al contrario algo que es muy peligroso, que puede crear reacciones que van a poner la democracia en cuestión. Y entonces, al nivel internacional, esa idea de que uno tiene que desarrollar un mundo con un solo sistema, también, es decir, que
como lo decía siempre, aunque debo reconocer que muchos de esos teóricos cosmopolitas son gente progresistas, pero ellos en realidad, sin darse cuenta, lo que proponen es la generalización del modelo occidental a todo el planeta, y eso me parece muy, muy problemático. Bueno, yo no voy por el momento a desarrollar esa crítica al cosmopolitismo, bueno, ya está en realidad desarrollada en parte en torno a lo político. Simplemente lo que quisiera acá es indicar cómo veo la amenaza, el problema, el desafío al cual nos enfrentamos hoy y cuál es la solución que yo propongo. Bueno, si por una parte reconocimos, contrariamente al cosmopolitismo, que todo orden es un orden hegemónico, ¿no? Que no hay orden posible, como lo piensan ellos, más allá de la hegemonía. Pero si por otro lado también reconocemos las consecuencias negativas de un mundo unipolar, allá estoy de acuerdo con ellos. Un mundo unipolar organizado alrededor de lo que uno puede llamar, bueno, un hiperpower. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, y mi sugerencia es que la única solución radica en la pluralización de las hegemonías. No hay posibilidad más allá de la hegemonía, un orden hegemónico único es problemático, entonces pluralicemos las hegemonías. Eso es la idea de un mundo multipolar. Abandonando la esperanza ilusoria de la unificación política del mundo, deberíamos apoyar el establecimiento de un mundo multipolar organizado en torno a diversas grandes unidades regionales con sus diversos valores y culturas. Tal orden mundial podría, en cierto sentido, llamarse agonista, pero en el sentido de que reconocería la pluralidad de polos regionales legítimos, organizados de acuerdo a modelos económicos y políticos sin una autoridad central. No pretendo desde luego que eso llevaría el fin de los conflictos, pero estoy convencida de que estos conflictos tendrían menos posibilidad de adquirir formas antagonistas que en un mundo en el cual un solo modelo económico y político se presenta como el único legítimo y se impone en nombre de su supuesta superioridad racional y moral. Eso es como mi propuesto del mundo multipolar. Quisiera acá clarificar un punto importante. Al hablar de orden mundial agonista, no estoy tratando de aplicar en sentido estricto mi modelo agonista, que como lo decía es de naturaleza, bueno, pensado en un marco nacional, doméstico, llamámoslo así, al campo de las relaciones internacionales. No se trata de aplicar, ¿no? Sino buscar analogías. Lo que hago es poner de relieve algunas similaridades entre esos dos ámbitos que son tan distintos. Mi objetivo es enfatizar que lo que está en juego en ambos casos es la importancia de reconocer la dimensión de lo político y los conflictos que el pluralismo conlleva. Necesitamos percatarnos de que en vez de intentar generar un consenso que eliminaría la posibilidad misma del antagonismo, la tarea crucial, tanto en el ámbito doméstico como con los conflictos, de manera que se minimice la posibilidad de que adquieran una forma antagónica. Eso es lo que hay realmente en común entre los enfoques. Pero desde luego la situación es muy diferente en los ámbitos internacional y nacional. Por ejemplo, el tipo de consenso conflictual al cual he hecho referencia, recuérdale que se trata de interpretaciones divergentes de principios éticos políticos compartidos. Para mí eso es absolutamente fundamental para la implementación de un modelo agonista de la democracia pluralista. Bueno, tal consenso conflictual no puede esperarse a nivel global.
porque un tal consenso conflictual supone la existencia de una comunidad política, y eso es mi punto de vista. Yo sé que algunos no están de acuerdo conmigo, pero digo, eso no es disponible en el nivel internacional. Ciertamente, si uno enfoca el nivel internacional en términos de multipolaridad, porque visualizar el orden mundial en términos de una pluralidad de bloques hegemónicos requiere renunciar a la idea de que esos bloques necesitan ser partes de una unidad moral y política abarcadora. Por eso es que yo considero que las ilusiones de una ética global, de una sociedad civil global, cosa muy de moda, y otros sueños cosmopolitas nos impiden reconocer que en el campo de las relaciones internacionales uno solo puede contar con acuerdos prudenciales, y que todo intento por superar definitivamente lo que Hobbes llama el orden de naturaleza, el estado de naturaleza entre estados, eso mediante de un contrato global, eso corre hacia dificultades insuperables. Y por eso yo sé que es una tesis que no va a ser muy simpática para ciertos de ustedes, pero yo no creo en esa posibilidad de la ética global, y hay que reconocer que ese pluralismo siempre va a tener que ver con la posibilidad de antagonismo. Bueno, entonces ahora paso al problema de la democracia en ese mundo multipolar. Mi propuesta de un mundo agonista multipolar implica abandonar la idea de que la democracia pueda un día ser establecida en todo el mundo. ¿Qué pasa con la democracia en un mundo multipolar? Esta es la pregunta que quisiera abordar ahora. Es evidente que un mundo multipolar no va a ser necesariamente democrático. Muchos de sus polos podrían estar organizados en torno a diferentes principios políticos, y la existencia de regímenes políticos variados es por tanto inevitable. En realidad eso es la situación a la cual empezamos a ser testigos, porque ya en realidad estamos moviendo hacia un mundo multipolar, y eso ya es un término que cuando empecé a hacer ese tipo de argumento, la gente decía, bueno, pero multipolar no, ¿qué significa eso? ¿Usted quiere decir multilateral? Digo, no, es completamente distinto. Multipolar, pero había una dificultad, era un término que no era muy común. Ahora es un término súper común, que uno lo ve como un mundo multipolar. Bueno, ya, evidentemente ya uno ve, por ejemplo, la importancia creciente de China es de la dirección del mundo multipolar, y es evidente que China no es una democracia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese mundo multipolar y la cuestión de la democracia? Y China va definitivamente a jugar un papel importante en el mundo multipolar. Bueno, mi posición sobre ese tópico es que un mundo multipolar, aun si sus polos regionales no están todos organizados democráticamente, es seguramente mejor que un orden unipolar, porque es menos factible que promueva la emergencia de formas extremas de antagonismos. Así que yo estoy en favor del mundo multipolar, aun si muchos de sus regiones polos no son democráticos. Pero eso es la cosa que quiero, estamos acá especulando, ¿no? Quiero examinar posibilidades. No pienso que tengamos que descartar definitivamente la posibilidad de que la democracia pueda algún día establecerse en todo el mundo. Pero eso, sin embargo, y es evidentemente una cosa muy importante, esa posibilidad tiene que visualizarse en una forma muy diferente de la que han afirmado los cosmopolitas, porque los cosmopolitas, ellos también, en lo que piensan es un mundo en el cual democrático, un mundo totalmente democrático.
Bueno, pero no es así, bajo la forma de un solo modelo de democracia, evidentemente. Pero eso no es la manera como yo encargo el problema. Para mí es muy importante que ese desarrollo democrático se ha pensado de otra manera. Y me parece que tenemos que renunciar, por ejemplo, a la afirmación que un proceso de democratización necesariamente consiste en la implementación global del modelo liberal democrático occidental. La democracia en un mundo multipolar adquirirá una variedad de formas de acuerdo a los diferentes modos de inscripción del ideal democrático en una diversidad de contextos. Porque yo creo que la idea democrática sí puede universalizarse de una cierta manera, pero siempre no va a ser un modelo de democracia, el modelo occidental, que va, digamos, ser aplicado en todo el mundo, sino que la idea democrática, siendo por la idea de gobierno del pueblo, no igualdad, gobierno del pueblo, eso es la idea democrática fundamental. Eso puede inscribirse de manera diferencial en distintos contextos históricos y geográficos diferentes. Por ejemplo, en mi libro La paradoja democrática, yo he argumentado que la democracia liberal pluralista, el modelo occidental, es la articulación entre dos tradiciones diferentes. Una parte de la tradición del liberalismo, con su énfasis en las libertades individuales y los derechos universales, y la otra tradición, la tradición democrática, que privilegia la idea de igualdad y la idea de la soberanía popular, del gobierno por el pueblo. Tal articulación entre liberalismo y democracia no es una articulación necesaria, que el liberalismo y la democracia van necesariamente juntos. Es una articulación contingente que es el producto de una historia específica. El modelo liberal democrático, con su concepción particular de derechos humanos, es sin duda la expresión de un contexto cultural e histórico particular, en el cual, como se ha señalado con frecuencia, la tradición judeocristiana ha jugado un rol central. Tal modelo de democracia es constitutivo de nuestra forma de vida y sin duda merece nuestro apoyo. Yo no quiero decir que por qué no es el modelo que tenemos que abandonarlo, pero no hay razón para presentarlo como la única forma legítima de organizar la coexistencia humana y tratar de imponerlo sobre el resto del mundo. Es claro que el tipo de individualismo dominante en las sociedades occidentales es ajeno a muchas otras culturas cuyas tradiciones responden a valores distintos, y que la democracia, entendida como el gobierno del pueblo, puede tomar otras formas, en las que, por ejemplo, el valor de la comunidad va a ser más importante que la idea de la libertad individual. Tómase, por ejemplo, la idea de derechos, que es central en el modelo occidental. El sinólogo francés François Julien, por ejemplo, ha mostrado cómo la idea de derechos privilegia la liberación de los sujetos de su contexto vital y devalúa su integración en una multiplicidad de otras esferas de pertenencia. Corresponde, dice él, a una aproximación defensiva que renuncia a la dimensión religiosa y presenta el individuo como absoluto. Julien señala, por ejemplo, que el concepto de derechos del hombre no encuentra eco en el pensamiento de la India clásica, que no visualiza el hombre como estando aislado del resto del mundo. Mientras libertad es la palabra final en las culturas europeas, para el lejano oriente, muestra Julien, y eso habla desde India hasta China, la palabra final es armonía. Bueno, eso muestra justamente que el modelo, la forma de vida, la forma de concebirlo, hay una forma típica europea
No hay que por eso que rechazarla, pero realmente no hay ninguna razón a pretender decir que es el modelo que todo el mundo tiene que aceptar. Ese asunto de vínculo entre derechos humanos y democracia evidentemente es un tema muy importante y habría mucho que decir al respecto, pero yo no voy a entrar en eso acá porque decido dirigirme a otro asunto. Y junto a los derechos humanos es también crucial en la discusión sobre la democracia. Yo creo que es particularmente crucial cuando uno piensa en lo que podría ser la democratización, por ejemplo, del mundo islámico. Y es la cuestión de la secularización. Vale la pena indicar que aún en Occidente hay un debate de largo aliento sobre la relación entre democracia y modo de existencia de una sociedad secular. Por ejemplo, el sociólogo español, pero ha alcanzado una especie de impasse en este debate entre las perspectivas europeas y las perspectivas que vienen de los Estados Unidos. Eso respecto a las distintas formas en que se visualiza la naturaleza de una sociedad secular y el vínculo entre secularismo y modernidad. Por un lado, están los sociólogos europeos que creen que la declinación del poder societal de las instituciones religiosas y el decaimiento de las creencias y prácticas religiosas entre los individuos son componentes necesarios del proceso de modernización. Visión europea. Por el otro, los sociólogos estadounidenses, los que trabajan sobre cuestiones de la religión, que rechazan la teoría de la secularización porque no ven ningún decaimiento en las creencias y prácticas religiosas en la gente en Estados Unidos. Lo que está realmente en juego en este debate es la siguiente pregunta. ¿Debe la secularización ser vista como un rasgo necesario de la modernidad y debe ser vista como una precondición para la política democrática liberal pluralista? Bueno, voy de nuevo a dejar de lado esa pregunta porque el asunto que quiero afrontar es ligado pero otro. Aún si damos una respuesta afirmativa a esa pregunta en el contexto de la democracia occidental, ¿no? Y bueno, sí, la democracia occidental requiere como condición necesaria la secularización. Bueno, pero yo no quiero ni siquiera entrar en ese debate, pero aún si decimos sí, bueno, significa eso, que la secularización es una condición normativa para todas las formas de democracia, o podríamos más bien visualizar la posibilidad de sociedades que sean democráticas, pero en el cual no tenga lugar ese proceso. Casanova pregunta, ¿puede la teoría de la secularización, como una teoría particular del desarrollo histórico, disociarse de las teorías generales de la modernización global? ¿Puede haber una modernidad no occidental, no secular? Pero quisiera hacer esa pregunta aún más precisa y cuestionar. ¿Puede haber una modernidad no occidental, no secular, con una forma de democracia no secular? Porque a mí evidentemente lo que interesa acá es la cuestión de la democracia. ¿Con una forma de democracia no secular? Sí, como muchos afirman, eso es una cosa muy corriente en toda esa discusión de la secularización, el concepto europeo de secularización no es particularmente relevante para los Estados Unidos. Es claro que es aún menos relevante por otras civilizaciones con formas muy distintas de estructuración social. ¿Cuál podría ser su relevancia, por ejemplo, para religiones terrenales como el confucianismo o el taoísmo? Como indica Casanova, su modelo de trascendencia en esas sociedades, taoísmo y confucianismo, difícilmente puede ser llamado religioso y no tiene ninguna organización eclesiástica.
en cierto sentido, siempre han sido mundanas y no necesitan sobrellevar de un proceso de secularización. De hecho, un número creciente de teóricos ahora presentan el secularismo como una forma post-cristiana de relacionar el rol de la religión, un concepto de la ilustración, influenciado por una manera protestante de ver la naturaleza de la religión y la necesidad de separar lo público de lo privado. Es una cosa bastante común ahora de decir, bueno, esa concepción es en realidad una forma muy influenciada por la tradición protestante. Bueno, si este es el caso, ¿en qué nos basaríamos para sostener que eso es un elemento necesario para toda forma de democracia? ¿No sería mejor reconocer la posibilidad de lo que se llaman modernidades múltiples y aceptar que el camino seguido por Occidente no es el único posible y no es el único legítimo? Las sociedades no occidentales pueden seguir diferentes trayectorias de acuerdo a la especificidad de sus tradiciones culturales y de sus religiones. Una vez que se garantiza que el conjunto de instituciones constitutivas de la democracia liberal pluralista, con su vocabulario específico de derechos humanos y su forma de secularización, son el resultado de una articulación histórica contingente en un contexto cultural específico, y eso es la tesis que quiero defender. Hay que verlo como una articulación contingente en un contexto cultural específico. Entonces no hay razón para ver su adopción en todo el mundo como el criterio de la modernidad política y como un componente necesario de la democracia. Aún en Occidente, en realidad, hay un debate permanente entre historiadores de las ideas políticas concerniente a la naturaleza misma de la ilustración. Un debate que ha traído a la mesa de discusión la existencia de ilustraciones rivales y la pluralidad de respuestas posibles a la pregunta ¿qué es la ilustración? Por ejemplo, Jan Hunter, es un historiador de las ideas, ha sostenido que no hubo una ilustración alemana abarcadora representada únicamente por el abordaje metafísico de Kant. Y en su libro, el libro se llama Rival Enlightenment, Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany, Hunter reconstruye una ilustración alternativa, que él llama civil, no trascendental, representada por autores como Pufendorf y Thomasius. Una interpretación que propuso una forma muy diferente de afrontar la relación entre religión y política y las fuentes de la obligación política. Hunter nota que la perspectiva metafísica de Kant y de Leibniz tuvo la posibilidad de lograr la hegemonía. Esa es la posición que finalmente se impuso y que fue su punto de vista que se aceptó. Pero de ninguna manera, dice él, deberíamos ver esto como la expresión de su racionalidad superior. En lo que a él concierne, él ve, por ejemplo, esa tradición metafísica como antipolítica y encuentra en la tradición que él llama civil una concepción más adecuada del mundo de la política. Así que aún que existía también sobre el juego de poder hegemónico que ha tenido lugar en la creación de la visión occidental. Siguiendo el camino abierto por Hunter, James Tully, es un filósofo de Canadá, ha desarrollado su perspectiva recuperando otras tradiciones ilustradas. Por ejemplo, él habla de la tradición neorromana, la basílica, eso ya lo referida por Hunter, y la tradición de la soberanía popular. Tully sostiene que la naturaleza de la ilustración, que fue formulada dentro de la tradición kantiana como un asunto trascendental, debería ser
destrascendentalizado y reespecificado como una cuestión histórica. También sugiere Telly que esta discusión, y eso es muy importante para mi argumento, no debe ser confinada a las concepciones rivales dentro de Europa, sino que debería extenderse un diálogo más amplio con ilustraciones no occidentales. En realidad, la posición de Telly se ensambla con el debate actual sobre las posibilidades de modernidades múltiples. Un debate que ha sido articulado, por ejemplo, entre autores como Charles Taylor, S.N. Eisenstadt, David Martin y Peter Wagner. Una de las ideas centrales de esa tendencia de modernidades múltiples es que las transiciones que podríamos reconocer como modernidad tuvieron lugar en civilizaciones diferentes y que han producido resultados distintos. Por tanto, la modernidad debería ser concebida como un horizonte abierto, con espacio para múltiples interpretaciones, que ninguna tenga, digamos, un previo ontológico de ser la mejor, la más justa, la más racional. Desde mi punto de vista, lo que es importante en esa discusión sobre ilustraciones rivales y modernidades múltiples es que pone de relieve el papel político que juega la narrativa dominante propagada por Occidente sobre su vía ejemplar y privilegiada. Concuerda, por ejemplo, con la posición defendida por un autor indio postcolonial, Dipesh Chakrabarty, que en su libro Provincializing Europe, Provincializando Europa, ha afirmado que el reconocimiento de la adquisición por Europa del adjetivo moderno, la acaparación, podríamos decir, no por ha sido, dice Chakrabarty, una parte integral de la narrativa del imperialismo europeo. Eso me parece una reflexión muy justa, porque al decir, bueno, moderno no, nuestro camino, eso es la modernidad, ¿no? Entonces, automáticamente uno devalúa las otras, porque si la nuestra es la moderna, las otras son inferiores, y evidentemente esa cosa de moderna es absolutamente... En la democracia, está claro que definir la forma occidental de democracia como moderna ha sido una poderosa arma retórica usada por teóricos liberales democráticos para establecer su forma superior de racionalidad y su validez universal. ¿No? Es decir, bueno, la moderna es la más... Extraer las consecuencias de las reflexiones previas en el campo de la teoría política debería conducirnos a adoptar una perspectiva pluralista que visualice la posibilidad de otras formas de articulación del ideal democrático de gobierno del pueblo. Articulaciones en las que la religión podría tener un papel diferente de relación con la política, que en la tradición occidental, y en la cual los derechos humanos, suponiendo evidentemente que quisiéramos mantener esa expresión, pueda ser concebida en formas que se distancian de su formulación en la cultura liberal individualista. ¿Cómo se puede hacer esto? Evidentemente es un gran tema y claramente no pretendo resolverlo aquí. De hecho, en realidad no es que simplemente, no es una cuestión de tiempo de capacidad, pero es algo más fundamental, porque yo pienso que no nos corresponde a nosotros, teóricos políticos occidentales, proporcionar una respuesta a esa cuestión. Por ejemplo, decir, bueno, así es, bueno, la entrada de la tradición, digamos, musulmana en la modernidad tiene que darse de esa forma, o en China de otra forma. No, eso es ellos mismos que lo tienen que definir, no somos nosotros que tenemos que decir lo que tienen que hacer. Entonces, por eso, me parece que nuestra tarea
En realidad, en tanto que teóricos políticos, debe consistir en enfatizar la naturaleza contextual de la democracia liberal y criticar sus reclamos universalistas. Quisiera, sin embargo, indicar que en muchas partes del mundo hay intelectuales y activistas que están comprometidos precisamente con ese tipo de reflexión, que trabajan a formas vernaculares de democracia, formas inscritas en sus tradiciones culturales y religiosas respectivas. Por ejemplo, en el caso del Islam, bueno, y eso evidentemente es una cuestión muy controversial, pero me parece que hay que plantearla. Noah Feldman ha mostrado que lo que está en juego en cómo visualizar un orden constitucional basado en la Sharia y dedicado al mandato de la ley. Eso es el problema, porque particularmente importante hoy cuando uno ve después de lo que pasa, por ejemplo, en Tunisia definitivamente la cuestión es de ver cómo ellos van a desarrollar una forma de articular, digamos, la tradición musulmana con la tradición democrática. Hubiera sido también el caso en Egipto si no había habido ese golpe militar y parar ese proceso, pero es una cuestión muy álgida, me parece muy importante para el futuro, para esos países. Feldman examina, por ejemplo, diversos intentos para visualizar cómo un Estado islámico democrático, un Estado gobernado por leyes y por valores islámicos, podría conciliar la soberanía divina con el principio democrático de soberanía popular. Evidentemente, autores europeos van a decir, no, eso es imposible. Pero bueno, es un problema que uno tiene que por lo menos aceptar su legitimación. La solución más sobresaliente, bueno, acá me he saltado algo. El islamismo predominante, ¿no? Dice Feldman, ha aceptado la compatibilidad de la Sharia y de la democracia, pero hay diferencias concernientes a los mecanismos de conciliación. La solución más sobresaliente es que la constitución de Estados islámicos reconozca la soberanía divina más que establecer la soberanía popular y usarla entonces para poner en acto la ley islámica. Sobre este modelo teórico, el pueblo funcionaría en cierto sentido como el gobernante lo hacía en el orden constitucional clásico, aceptando la responsabilidad para implementar lo que Dios manda. De acuerdo con algunas interpretaciones, esta legislatura elegida democráticamente, responsable de poner en acto las disposiciones de la Sharia, necesitarían ser supervisadas por un proceso constitucionalizado de supervisión judicial islámica. Evidentemente, Feldman se percata de las dificultades que encontrará el establecimiento de tal Estado islámico democrático, pero insiste, y hasta allá donde estoy de acuerdo con él, que sería un error para Occidente verlo necesariamente como una amenaza a la democracia e intentar destruir a quienes lo apoyan. Es decir, acá en ese caso volvemos a la cuestión agonista, ver esos como enemigos, hay contra el bien, después como adversarios. Sí, bueno, estamos de acuerdo con eso, pero bueno, no acepta la legitimidad de parte imaginar, es distinta, ¿no? Por eso me refiero simplemente a la cuestión del Islam, pero ese problema de cómo articular la idea democrática del gobierno popular, cómo hacerla, de inscribirla en tradiciones culturales distintas, bueno, eso es el problema fundamental. En lo que concierne a Asia, por ejemplo, es cierto que uno de los desafíos sería conciliar el principio democrático de la soberanía popular con el confucianismo y el taoísmo. Con frecuencia se rechaza la idea de valores asiáticos sobre la base de que estos se usan como una excusa de gobernantes autoritarios para justificar su dominación. Y evidentemente puede haber en muchos casos algo
a veces mucho de verdad en esas afirmaciones, pero eso no debe llevar a descreditar la legitimidad de plantear esa cuestión, a ver si existe, puede existir valores específicos asiáticos. El problema principal que enfrentan todos los que están tratando de desarrollar una perspectiva pluralista es que los poderes occidentales son inflexibles en que la única democracia legítima es la democracia liberal, evidentemente de acuerdo a su interpretación vigente, es decir, democracia electoral pluripartidista acompañada por una concepción individualista de los hombres, derechos humanos, y desde luego por políticas de libre comercio. Este es el modelo que ellos afirman que tienen el deber moral de proponer y, si es necesario, aún imponer. Las consecuencias desastrosas de la imposición de tal modelo pueden verse por todo el mundo. Para tomar el caso de África, por ejemplo, varios autores han apuntado que las catastróficas condiciones existentes en muchos países africanos son la consecuencia de un sistema político inadecuado que les fue transmitido por sus colonizadores previos. La independencia con frecuencia los dejó como estados nacionales, no como estados nacionales estables, sino como parches de feudos étnicos, llevando a cuestas parlamentos basados en el antiguo poder colonial. En países con tantas etnias, con sus propios lenguajes, hábitos y cultura, la democracia multipartidista ha conducido a la fragmentación política y una vida política amargamente dividida. Y en realidad muchos especialistas reconocen que se necesitan formas de democracia más adaptadas a las costumbres africanas y que en algunos casos los gobiernos de unidad nacional son más aptos para mantener esos países cohesionados y promover su desarrollo, que es la implicación del modelo occidental multipartidista. Bueno, yo creo que sí, acá me voy a parar porque bueno, que hubiera podido volver a la cuestión la crítica del cosmopolitismo, pero yo quiero dejar algún tiempo para que ustedes reaccionen y lo importante de mi argumento sobre cómo se puede imaginar, ¿no?, la democracia en un mundo multipolar, espero que esté claro. Decir, bueno, sí, yo no estoy diciendo que eso va a pasar, ¿no?, pero acá simplemente digo, bueno, lo que quiero mostrar es que mi perspectiva no implica necesariamente negar la posibilidad de una democracia que se desarrolle a nivel, de formas de democracia a nivel global, a condición de reconocer que la democratización individual no puede consistir en la aplicación de un solo modelo que el modelo occidental, ¿no?, que hay que reconocer la posibilidad de inscripción diferente del ideal democrático en distintas culturas. Únicamente esa condición podemos imaginar entonces un mundo multipolar que sea también democrático. Muchas gracias. Es importante y eso, bueno, ¿se oye? ¿Funciona o no? Sí. Bueno, y eso, bueno, por ejemplo, a mí también me plantea ciertos problemas, sobre todo con ciertas formas de articulación con la Sharia, pero yo creo que no somos nosotras las feministas occidentales que tenemos que resolver esas cuestiones. Yo conozco, en realidad tengo una muy buena amiga, para mí me ha cambiado mucho, que es una teórica política feminista en Egipto. Y ella es una para el Islam representa algo muy importante. Ella se viste absolutamente, bueno, a la moda islámica, pero también es súper feminista. Y entonces ella dice, bueno, que hay que
En tanto que mujeres feministas en Egipto ya tienen que luchar para tratar, bueno, ella por ejemplo está convencida de que la cuestión de la subordinación de las mujeres no es algo que sea inherente al Islam, ¿no? Eso proviene más bien de prácticas que venían de las sociedades en las cuales el Islam se ha desarrollado, que entonces se han de alguna manera transformado, se presentan como eso es el Islam, pero no. Entonces, en la lucha de las feministas islámicas para ella consiste justamente en tratar de demostrar que todas esas prácticas que son evidentemente inacceptables desde el punto de vista del feminismo no son intrínsecas, que uno puede, es para redefinir el Islam, para limpiarlo, digamos, de todas esas prácticas, porque evidentemente muchas de las sociedades en la cual el Islam se ha desarrollado están muy patriarcales, ¿no? Y entonces, bueno, también tratar de mostrar que, pero eso es un ejemplo, yo conozco también, he estado en contacto con muchas feministas que han luchado y luchan todavía en Irán. En realidad yo conozco una que es profesora en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que ella, por ejemplo, se ha hecho una autocrítica muy fuerte, porque ella había estado estudiando en el exterior, volvió después de la caída del Shah y bueno, ya tratando de desarrollar, difundir las ideas feministas europeas, bueno, en el caso de ella, las mexicanas, las más radicales en Irán. Y fue muy mal recibida, evidentemente, por las mismas mujeres, porque las mujeres no rechazaron eso. Y entonces ella después se empezó a darse cuenta de que, y esta posición de ella hoy día, que si una feminista quiere trabajar en el Irán, tiene que ir metiéndose con la cultura y tratando de articular, que no se trata de imponer, de importar una concepción de exterior. Y por ejemplo, yo conozco varias feministas que están precisamente interesadas en ver, se habla de múltiples feminismos también, ¿no? La posibilidad de ver cómo el feminismo se puede inscribir de manera diferencial en distintos contextos. Entonces yo creo que evidentemente es un problema, pero uno no puede dar una respuesta así, no, que necesariamente eso es, no, es de nuevo acá yo diría son las mujeres mismas que tienen que hacerse el camino. Creo que nosotras podemos también de alguna manera en algunos casos dar solidaridad, ayudar, pero no dictarles la vía que tienen que seguir. Bueno, mire, la primera pregunta... Acércate al micrófono. Sí, bueno, sí. La primera pregunta, bueno, las dos de alguna manera tienen que ver con cosas en las cuales uno no puede, bueno, la cosa de la naturaleza, bueno, eso en realidad es una cosa que es muy distinta según las distintas culturas, ¿no? Hay muchas culturas que tienen, cada cultura en realidad tiene una relación particular con la naturaleza y hoy día hay más y más teóricos, y bueno, estoy pensando por ejemplo en Latour, Isabel Stengers, que están justamente poniendo en cuestión la manera como nosotros en la cuestión de la naturaleza tenemos una visión que es extremadamente negativa, destructiva, porque porque Latour habla de la necesidad de tener un parlamento de las cosas, en el occidente se está empezando ¿no? A dar cuenta que realmente muchos de los problemas que estamos encontrando en el campo environmental vienen del tipo de relación instrumental que hemos tenido con la naturaleza. Pero justamente hay otras culturas en las cuales esa relación no es en absoluto de ese estilo. Entonces, me parece importante ver que cuando uno va a pensar justamente en modelos distintos de democracia, la cuestión de la relación con la naturaleza va a ser un
un elemento importante. La otra cuestión, bueno, la cuestión de los afectos, bueno, acá quiero especificar que mi approach yo no estoy haciendo teoría de los afectos en general y las emociones y todas esas cosas, el amor, la rabia, eso no me interesa para mi perspectiva agonista. Lo que me interesa es el papel de, bueno, yo llamo eso las pasiones. Para pasiones yo refiero en realidad a lo que llamo afectos colectivos. Justamente, no me gusta el término emoción, bueno, no me gusta aplicarlo en mi teoría, porque me parece que las emociones tienen demasiado corrientemente a ser identificadas en cosas individuales, ¿no? Y a mí no me interesa porque, recuérdense lo que dije, para mí los sujetos políticos son siempre sujetos colectivos. Entonces, yo no quiero pensar en términos de individuos, sino en términos de sujetos colectivos. Por eso que me interesan los afectos comunes que están en juego en la creación de un nosotros. Eso es lo que me interesa. Yo no digo que no haya otras muchas cosas, otros campos importantes, pero eso no es el objeto de mi reflexión sobre los afectos. Y me interesa particularmente esa cuestión de los afectos comunes porque me parece que justamente para movilizar a la gente y llevarlos a interesarse a la política, no es una cuestión, como lo piensan muchos teóricos liberales, de darle cosas racionales, de darle argumentos. No, hay que tratar justamente de crear formas de subjetividad colectiva, o lo que Gramsci llama una voluntad colectiva, identificaciones con un proyecto político. Es eso lo que me interesa, porque yo creo que en la acción política hay un gran elemento que tiene que ver con los lazos afectivos, y que eso me interesa ver cómo uno los puede justamente movilizar hacia un proyecto democrático, porque hoy día en Europa en gran parte el suceso, el éxito de los partidos populistas de derecha viene del hecho de que ellos saben cómo movilizar esas pasiones, crear un nosotros que converja con su proyecto. Y desgraciadamente la mayor parte de los teóricos o de los políticos de izquierda piensan, no, eso las pasiones, no, eso nosotros no queremos, no somos racionalistas, hay que dar argumentos, no hay que movilizar esa dimensión afectiva. Y eso es muy peligroso, porque entonces uno está dejando ese terreno que es fundamental a la derecha populista. Profesora, yo le quería preguntar, retomar un poco la crítica que hace a la democracia deliberativa. Sí, que continúa siendo individualista, que continúa dejando los afectos de lado, y también la crítica que hace a las democracias que se han fijado más en los procesos que en los contenidos, digamos. ¿Cómo sería esa democracia más profunda? ¿Cómo se avanza hacia eso? Y si el bien común, me puede hablar sobre el rol que puede tener el bien común en esta definición de democracia. No sé si me queda claro si tiene algo que ver con el consenso político que hablaba. Yo no entiendo bien esa cuestión, no veo bien realmente dónde está la cuestión. Bueno, en primer lugar, a un cierto nivel yo no puedo dar recetas, ¿no? Porque usted pregunta, bueno, ¿cómo? Bueno, ojalá tenga la receta, pero de todas maneras, todos esos problemas tienen que plantearse en términos muy concretos, en condiciones, en países determinados, en épocas determinadas, hasta en regiones determinadas. No va a ser lo mismo en Chile que en Argentina, que en Bolivia, que en Venezuela y que en Europa. Así que yo no creo que uno pueda responder a esas preguntas tan generales. Respecto del bien común, lo que quiero acá especificar una cosa, es que, bueno, puede parecer un poco paradójico, pero no hay bien común, pero no podemos hacer sin la idea del bien común. Trato de explicarme. En una visión pluralista,
es precisamente donde no diciendo que el pluralismo implica necesariamente dimensión de antagonismo. Entonces, eso quiere decir que no hay posibilidad de poner todo el mundo de acuerdo sobre eso es el bien común. Pues porque eso es la concepción de los racionalistas, de los liberativos que yo critico. Ellos piensan que a través de ciertos procedimientos, evidentemente Rawls propone unos, más otros, pero piensan que toda la cuestión es de encontrar los procedimientos adecuados para llegar a la definición del bien común. No hay bien común en una sociedad, no puede haber un bien común aceptado para todo el mundo sin exclusión. Sin embargo, la política no puede hacer, la política democrática seguramente, sin la visión del bien común. Porque cuando uno va, pero eso exactamente es la cuestión de la hegemonía. La hegemonía siempre es proponer una concepción del bien común. Y entonces tratar de crear una voluntad colectiva en torno a esa idea del bien común, por eso un proyecto de sociedad, bueno. Pero evidentemente siempre habrá otras concepciones y la lucha agonista de alguna manera sí, es una lucha hegemónica entre concepciones diferentes del bien común. Entonces, por eso es que digo, bueno, no hay bien común y sin embargo la política no puede hacer sin la referencia al bien común, porque si no entonces uno ya, la política tiene que ver con esa dimensión democrática, no es simplemente una cuestión de intereses, eso es el tipo de sociedad que nosotros planteamos, que queremos los valores, la interpretación de los valores, porque evidentemente ese conflicto conceptual del cual hablaba, interpretación de libertad, de igualdad para todos, va a haber distintas interpretaciones y esas pues se cristalizan en una visión específica del bien común y lograr ganar la gente a esa visión del bien común, eso es la cuestión de la hegemonía. Profesora, muchas gracias por asistir, por venir a Chile, ¿cierto? Le quería preguntar, porque tengo una duda en torno a cómo, así es que es posible pensar su propuesta agonística a nivel multipolar en consideración de la existencia de un poder tan grande como es el poder de Estados Unidos, donde precisamente la cuestión de la democracia se realiza en torno a la imposibilidad de la misma, ¿cierto? Que de una otra manera la imposibilidad de vivir en un ente, de vivir en común, es lo que se ha instalado como democrático en un país tan poderoso como Estados Unidos. ¿Cómo poder hacer lidiar la cuestión de una lucha agonística, ¿cierto? De una relación nosotros-ellos, con un poder tan grande como el de Estados Unidos, donde la democracia se aparece como la imposibilidad de la misma? No, yo no creo eso. Yo creo que en realidad estamos viviendo una situación en la cual evidentemente los Estados Unidos siguen siendo el poder más grande, pero está cada vez más cuestionado, está cada vez más el modelo de Estados Unidos, está cada vez menos, bueno, tal vez en Chile, pero yo viajo mucho por América Latina y yo veo que los gobiernos progresistas, gobiernos bolivarianos y otros, ellos no tienen ningún problema en desafiar los Estados Unidos. Fíjate, por ejemplo, la lucha de Cristina Kirchner contra los fondos buitres y contra el sistema legal de Estados Unidos. Los Estados Unidos están perdiendo mucho lo que se llamaba el soft power, ¿no? Ese poder de atracción. Es un modelo que ha tenido un buen golpe recientemente. Entonces, bueno, hay que seguir en esa línea y hay que, bueno, por ejemplo, justamente, eso es una cosa que a mí me parece muy importante y muy en la línea de mi reflexión sobre el mundo multipolar, es lo que está pasando en precisamente América del Sur, con esta América del Sur. Desgraciadamente Chile no está dentro, pero creándose como un polo regional, UNASUR, Mercosur, toda una serie de instituciones que bueno, eso me parece absolutamente positivo, y una cosa ya con lo que no quieren ya depender de los Estados Unidos, se quieren hacer sus instituciones propias,
Y ojalá Chile se abra a esa experiencia, a esa aventura. Es una gran aventura, esa aventura de la unificación de un polo de América del Sur. Yo realmente quisiera que Chile deje de tener esa actitud, nosotros somos diferentes, somos nuestra democracia es mejor mucho de estas experiencias. Tres preguntas más y terminamos, ¿ya? Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta va relacionada con las relaciones internacionales. Quisiera saber qué opina usted de las apropiaciones que se ha hecho de su obra respecto, por ejemplo, al análisis crítico del discurso, particularmente en Inglaterra, Fairclough, Wodak, el análisis político del discurso aplicado a las relaciones internacionales. Por ejemplo, Stavrakakis en un capítulo habla particularmente de la forma de entender las pasiones a un nivel nacional y las aplicaciones de su obra en relación al llamado postcolonialismo, a la crítica postcolonial, Edward Said y eso. Entonces, respecto, ¿cómo piensa usted que su obra puede vincularse a esas formas de entender las relaciones internacionales? No quiero hablar de paradigmas, pero sí de formas críticas, de desafiar la hegemonía neoliberal y neorealista en el dominio de las relaciones internacionales. Muchas gracias. Bueno, mire, en el caso de Yanis Stavrakakis, bueno, es alguien que es muy amigo, estudiante de Ernesto, es muy amigo, está muy influenciado por nuestro trabajo y donde estamos realmente, además con Yanis tengo particularmente una cantidad de intereses en común. No sé, estoy trabajando con él, pero ahora está por 6 meses en Londres y voy a estar, al regreso ya voy a tener que organizar cantidad de cosas con él. Entonces, bueno, sí, ya Yanis Stavrakakis y él y Oliver Mascar son los dos que realmente se han inscrito de la manera más convincente. En cuanto a Said, yo no creo que no puedo decir que Said ha sido influenciado por nuestro trabajo. Said ha hecho su camino, su desarrollo por su parte. Lo que sí hay en común, digamos, es que es Gramsci. Tenemos los dos un punto de referencia en Gramsci, pero yo no creo que nuestra teoría, bueno, básicamente hegemonía ha tenido ninguna, o sea, ya muy prepotente después de nuestra teoría. ¿La sido influenciado? No, creo que Said no necesitaba de leer nosotros para desarrollar su teoría. Y los postcoloniales, yo creo que lo que existe allá de nuevo es más bien afinidades, porque también es Gramsci, ¿no? Es decir, yo creo que allá sí, hay lo que Wittgenstein llamaría parecidos de familia entre las teorías, pero es porque tenemos puntos de referencia similar. Entonces yo respecto de las cosas de relaciones internacionales, bueno, yo tengo, pero eso ya está tengo una serie de estudiantes de doctorado, de PhD que terminaron y que justamente están, en realidad, lo que a mí me llevó a ponerme esas preguntas es porque tuve estudiantes de PhD que se lo plantearon. Yo tengo un estudiante de PhD, justamente un español, que terminó su tesis sobre, bueno, tratar de desarrollar una teoría agonista de las relaciones internacionales, donde se puso realmente a criticar las teorías y mostrar un poco los puntos débiles en esas teorías y sugerir, porque él no desarrolló, pero sugerir que era en la dirección de la agonista que uno podía encontrar una alternativa. Entonces, ustedes, como saben, los estudiantes de doctorado siempre les estimulan mucho, ¿no? Porque uno lee sus cosas y entonces está obligado a leer las cosas que ellos leen para poder comentar cosas inteligentes. Entonces, bueno, es una gran riqueza en realidad. Y para mí, claramente, fue lo que me llevó a plantear esta cuestión. Pero hoy día no creo que haya todavía no está, bueno, son ideas que empiezan a tener un cierto, bueno, pero yo diría que en realidad mi perspectiva agonista ha sido mucho más influencial en otros campos que por ejemplo, en el campo del arte, mucho en el campo del arte.
en el campo. Bueno, yo tengo ahora, acaba de terminar en julio, un estudiante brillante de Brasil que hizo sobre su doctorado sobre una teoría agonista de la administración pública. Y yo cuando él me vino a enfrentar eso estaba un poco escéptica, pero es muy interesante esa tesis. Trata de ver cómo uno puede justamente poner y mostrar que una manera de democratizar administración pública, ¿no? Public administration, introduciendo una dimensión agonista. No, las ideas están de alguna manera haciendo su pequeño camino, pero no está todavía nada muy así organizado, seguramente a nivel internacional, a nivel de las relaciones internacionales. Bueno, profesora, mi pregunta apunta a lo siguiente. En el contexto de un mundo multipolar, digamos, bajo características agonísticas o agonistas, el rol que juega el Estado-Nación, ¿hacia dónde apunta? ¿Es hacia un fortalecimiento de bloques identitarios supranacionales como la UNASUR, la Unión Europea? Esa, digamos, la orientación, no sé si la palabra es correcta, pero, digamos, lo que estaría más de acuerdo, o de alguna forma habría que ir en una dirección contraria de diseminar y dispersar la mayor parte, la identidad de, digamos, nacionales, o fragmentarla, digamos, otra idea más o menos zapatista, una cosa así de lo que habla Jorge, gente como Holloway, Civechi, acá Salazar, que los espacios cada vez tienen que autonomizarse más. En ese sentido, o puede ser proceso simultáneo, porque eso es agonía. Sí, pero no entiendo bien, ¿qué es lo que tiene que utilizarse más? No, es que hablaba yo de dos procesos. Uno de avanzar esas identidades supranacionales, de bloques regionales fuertes, pero la otra también de que las soberanías internas o las autonomías internas deberían fortalecerse más también. Esto en el sentido de identidades ya sean nacionales o postnacionales. No sé si se entiende bien si esto puede ser proceso simultáneo, porque para mí la segunda idea apuntaría a una idea más agonística, de existir adversario y a la vez poder coexistir. ¿Se entiende? No entiendo la pregunta. Vamos a reformularla de otra manera, por favor. A ver, Porque ustedes que hay dos cosas pero no entiendo bien cuáles son esas dos. Ya, uno es el fortalecimiento de los bloques supranacionales. Unión Europea, UNASUR. Bueno, está bien, sí, eso. ¿Y lo otro? Es avanzar hacia identidades, ya sean nacionales o postnacionales, cada vez más dispersadas, más locales, más localizadas. Esa es la palabra correcta. Sí. Eso puede ser procesos simultáneos, porque yo considero que el punto 2 es más agonístico que el primero. Y usted apunta más a que deberían fortalecerse las identidades, digamos, supranacionales, locales, regionales, perdón. Eso. ¿Ahora se entendió? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero en realidad en mi último libro que acaba de salir, bueno, Cristina tiene un ejemplo, podemos hacer un tema agonística, tengo un capítulo que es hacia una, ¿cómo se llama ese capítulo? Towards agonistic conception of trata de imaginar la Unión Europea de manera agonística. Y entonces allá hago referencia, entre otras cosas, a un escritor italiano, Massimo Cacciari, que tiene una idea que me parece muy interesante, que él propone sí, es un poco llevar esas cosas más para arriba, pero también, por ejemplo, lo que él propone es multiplicar los lugares donde se toman decisiones a nivel, por ejemplo, de